Muy bien, por los últimos 30 años las finanzas han hablado del tema de evaluación de opciones reales. ¿Qué significa? Pues significa tratar de estimar el valor de las opciones que ofrecen los activos o los pasivos reales, es decir, cuál es el valor de la flexibilidad. Indudablemente, si por flujo de efectivo dos proyectos valen idéntico y uno tiene más flexibilidad que el otro, pues queda claro en lógica que vale más el que tenga la flexibilidad, es decir, el valor de un negocio, de un proyecto, es el valor de su flujo de efectivo más el valor de las opciones reales que este negocio o proyecto tenga. Tenemos la flexibilidad que ofrecen los activos reales, como cambiar modo de operación o cambiar cadenas de suministro. ¿Qué significa cambiar modo de operación? Pues operar si estoy detenido, incrementar la operación o esperarme para arrancar una planta en particular. También puedo parar o contraer. Hay activos que tienen esa posibilidad o esa flexibilidad y hay otros activos como Altos Hornos que no es fácil parar y es muy costoso parar. ¿Qué tanto puedo expandir o multiplicar mi modelo? Todo eso es flexibilidad que pueden ofrecer los activos reales. Además, pudiera tener un sistema de operación que cambie, por ejemplo, en una caldera gas natural por combustóleo o combustóleo por gas natural. Contar con esa flexibilidad pues debería generar un valor adicional que una caldera que no tenga esa flexibilidad, o cambiar canales de distribución. En realidad, en opciones reales tenemos que tratar de estimar las opciones que ofrecen los activos y las opciones que ofrecen las fuentes de financiamiento. En general decimos que las opciones que ofrecen los activos es la flexibilidad, y en las opciones que ofrecen los pasivos pues puede ser la convertibilidad, el derecho a cancelación de algún contrato o el derecho de compra al final de algún contrato de arrendamiento a un precio de ejercicio preestablecido. ¿Qué limitaciones tienen los modelos de evaluación de opciones? Pues una primera es que los activos no están en el mercado, a diferencia de las opciones financieras. Eso hace difícil de estimar su valor y volatilidad. El precio del activo puede no seguir un proceso de variación continua. En activos reales de repente hay saltos que no se justifican por una variación natural, digamos así, y pues hace difícil aplicar los modelos actuales. El precio del activo puede variar, pero puede ser que no sea con el movimiento browniano, y los modelos de evaluación pues suponen el movimiento de Wiener o movimiento browniano. La volatilidad del valor del activo puede no ser conocida, o inclusive puede no ser estable durante la vida de la opción, y el ejercicio además puede no ser instantáneo, es decir, si ya digo voy a ir por esa reserva mineral, pues a lo mejor de que ya digo voy a ir a que empiezo a sacar mineral pueden pasar 7 años. ¿Qué problemas tienen flujo de efectivo descontados? Pues un primer problema es que típicamente nosotros en el tiempo sumamos y restamos para calcular un flujo neto de efectivo. Aquí la pregunta es, ¿tiene el mismo riesgo los flujos que yo genero o comparado con las inversiones y gastos que yo requiero realizar? ¿Y qué tan estable es ese riesgo en el tiempo? Entonces, entramos a un tema de evaluación por componentes, donde en realidad cada
componente del flujo de efectivo debería evaluarse a su tasa apropiada de riesgo. Y la estabilidad en el tiempo pues nos impone nuevos cuestionamientos para usar como usamos normalmente flujo de efectivo descontado. El valor terminal, pues al final tenemos que hacer supuestos de perpetuidad, que tanto en esos supuestos está el gradiente y el WACC en una estabilidad. Y en flujo de efectivo típicamente reconocemos el valor generado al simple hecho de hacer la inversión, pero nos queda claro por separado que si un proyecto de inversión nuevo se lo encargo a un gerente calidad mediocre, pues no va a ser capaz de obtener el valor, e inclusive el mismo proyecto se lo encargo a un gerente superior y es probable que inclusive lo que logre rebase las expectativas. Entonces, ¿qué tanto vale el supuesto de pensar que la gestión o la administración es pasiva? El flujo de efectivo descontado se puede ver como un caso especial de evaluación de opciones reales, y como que opciones reales sea un método más general, en donde si la incertidumbre fuera cero, si no hubiera flexibilidad y la inversión ya está en un óptimo desde el principio, pues es lo que nosotros reconocemos como flujo de efectivo descontado. ¿Qué ventajas tiene el flujo de efectivo descontado? Pues nos queda claro que es claridad, criterios consistentes, métodos simples, métodos ampliamente aceptados, resultados cuantificables, estables, racionales, y además los resultados me hacen ver una precisión, obviamente si se cumple lo esperado. Las interpretaciones son simples y fáciles de explicar. ¿Qué debilidades tiene el flujo de efectivo descontado? Pues en sus supuestos. Un supuesto es que o inviertes ya o no inviertes nunca. Los proyectos supone que son mini empresas independientes y que simplemente pueden sumarse en un portafolio a la hora de agregarlos a un portafolio. El desempeño todo se atribuye a la inversión realizada. Los flujos futuros son específicos o determinísticos y son predecibles. El riesgo es estable en el tiempo y entre proyectos, y supone que la tasa de descuento usada captura en un solo número todos los riesgos que ese proyecto tenga. Y los métodos de evaluación capturan todos los factores que pueden afectar los resultados. Y prácticamente desprecia todo aquello que no se puede cuantificar. El flujo efectivo descontado dice: lo que no puedo cuantificar no vale, y solamente vale lo que suene la caja registradora. Entonces, la flexibilidad en particular no la reconoce el valor de la flexibilidad. Y bueno, pues la flexibilidad no vale nada. ¿Cuál es la naturaleza del riesgo? Aquí hay un ejemplo. Simplemente los flujos esperados están en el primer renglón, en esos 8 años. ¿Qué pasara si los flujos fueran 5% menos, 5% más, 20% menos o 20% más? Pues ahí nos está dibujando un rango en el flujo esperado. Entre más alejado esté en el tiempo, pues más se incrementa ese rango. Si hacemos una simulación generando números aleatorios con una volatilidad del 5%, pues ahí muestro algunas corridas en donde claramente las líneas sólidas en color morado y en color azul pues representan la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar. Una opción real es un derecho en exclusiva sin obligación en recibir o evitar algunos flujos de efectivo
a través de decisiones futuras. Una decisión futura que se va a tomar maximiza el valor al momento de la decisión, sujeto a un comportamiento estocástico, es decir, cuánto vale continuar, cuánto vale dejar de continuar. La decisión futura podría ser una adquisición, una expansión, una contracción, abandono o cambiar modos de operación. Una aplicación de opciones reales es para evaluar el equity en una empresa. Merton desarrolló el modelo de Contingent Claim Analysis. Y aquí lo presento ese modelo con un ejemplo. Dice la figura: equity es igual a lo que sea más de enterprise value, valor de la empresa, menos valor de la deuda, o cero. El valor del equity está representado en la gráfica de abajo a la derecha con la línea amarilla, es decir, si el valor de la empresa llega a ser inferior al valor de la deuda, pues prácticamente el equity vale cero. Entonces, si este fuera el caso y le ponemos números a este caso, digamos que la empresa vale 100 millones con una volatilidad del 40%. En 10 años deberá pagar una deuda cupón cero por 80 millones y la tasa libre de riesgo es 10%. ¿Cuánto vale el equity? Lo ponemos en la fórmula de Black-Scholes, el valor del activo con su volatilidad, el precio de ejercicio, la tasa de interés, y faltan 10 años. Es decir, en 10 años, si pago 80 millones, soy dueño de esta empresa. Entonces esto nos dice que el valor hoy de la opción call por esa empresa a ese precio de ejercicio es de 75.9 millones. Si la empresa vale 100 y el equity vale 75, pues la deuda vale 24. Y si la deuda hoy vale 24 y en 10 años va a valer 80, pues el rendimiento que paga la deuda es 12.77%. ¿Qué pasa a esta misma empresa si tuvo un incidente que hace todo igual, pero hace que ahora la empresa valga 50 millones y todo lo demás sigue igual? Pues simplemente en el mismo modelo cambiamos el valor hoy de la empresa, de aquí empieza a tener volatilidad y aún así el equity vale 30 y la deuda vale 19, es decir, la deuda de 24 cayó a 19. Y la deuda que hoy vale 19 y en 10 años va a valer 80, pues ahora va a pagar un rendimiento del 15%. Es decir, aquí podemos ver cómo sube el riesgo de la deuda en función por ese nivel de endeudamiento de la empresa. ¿Qué pasa si a la empresa original que valía 100 millones le agregamos un proyecto que tiene un valor presente neto de menos 2 millones? Es decir, hoy vale 98, pero este proyecto le va a aumentar la volatilidad al valor de la empresa a 50% en lugar de 40%. Entonces, si hacemos lo mismo, el equity subió de valer 75 a valer 77 y la deuda 98 menos 77 es 20. Entonces, la deuda ahora vale 20. Es decir, quien decide los proyectos de inversión es el dueño del equity y el dueño del equity pudiera tener un incentivo a invertir en proyectos de mayor riesgo para que aumente la volatilidad en el valor de la empresa y con ello sube el valor del equity quitándole valor a la deuda. Aquí decimos que hay un conflicto de agencia porque puedo tomar decisiones para subir el valor del capital y bajar el valor de la deuda. Si yo soy un banco, pues obviamente voy a agregar algunos covenants en mi contrato de deuda, donde yo voy a cuidar de que no se aumente el riesgo con los nuevos proyectos. Podríamos ver también opciones reales como inversión en recursos naturales. Si V es el valor de un recurso natural y X es la inversión requerida para aprovecharlo, pues el valor de la empresa es V menos X o cero.
Obviamente en recursos naturales hay un proceso de extracción que digamos que hace un desgaste en el valor del activo y habría que considerarlo en el modelo. Aquí tengo algunos ejemplos, no para verlos aquí en esta grabación, pero pueden intentarlo resolver de manera individual. Una inversión en una mina de oro, donde aquí vienen algunas preguntas, o una inversión o un estimado del valor de las reservas en una empresa petrolera, en donde por aquí vienen los números aplicando Black-Scholes en el ejemplo de la empresa petrolera. En general decimos que en opciones reales el precio de ejercicio es el valor de la inversión requerida para emprenderlo y el valor del activo pues es el valor del negocio, es decir, valor presente neto más la inversión. Generalmente en opciones reales los podemos usar para decidir invertir en algo que se pueda multiplicar, en algo que pueda postergar inversiones, o decidir invertir cuando hay información imperfecta y donde lo que quiero lograr es más información. Por ejemplo, Bimbo podría invertir en mejorar una camioneta de distribución, una flota pequeña, aunque no sea rentable, porque va a invertir en información. Si encuentra una posibilidad de valor, pues tiene posterior a esa inversión, como si fuera un proyecto piloto, tiene la posibilidad de multiplicar si la opción se genera in the money, es decir, es probable para las empresas invertir en pequeños proyectos que claramente pierda dinero, pero ese valor puede ser rentable bajo la lógica de opciones reales. ¿Cuánto vale postergar una inversión? Pues simplemente ¿cuánto vale hacer estudios y análisis de alternativas de inversión? Pues depende del riesgo que tenga la inversión. Puedo invertir varios millones en hacer estudios y análisis y prácticamente, claramente esa inversión no va a generar flujo de efectivo y la inversión que realizo pues es una inversión en el valor de tener la opción en invertir en el negocio real. ¿Cuánto vale hacer un proyecto piloto? ¿Cuánto vale hacer viajes, visitas, entrevistas? Pues toda esa inversión que claramente no se recupera directamente puede ser rentable ante la lógica de opciones reales. En opciones reales, en resumen, pues es la opción de abandonar, de expandir, de continuar, de cambiar, una opción compuesta, es decir, opciones que están adentro de opciones, también se les llama opciones anidadas o nested, opciones arcoíris donde pueden participar diferentes fuentes de riesgo. Podemos evaluar patentes también. Aquí, por ejemplo, si una patente demanda invertir 1.500 millones en un proyecto y el valor presente de los flujos es 1.000 millones, claramente hoy este negocio tiene un valor presente neto de menos 500. No significa que la patente no valga nada. ¿Por qué la patente vale? Porque estos flujos pueden tener una volatilidad y esa volatilidad a lo largo de la protección de la patente puede eventualmente darle un valor. Entonces aquí tenemos la modelación de eso. El precio de ejercicio a 20 años sería 1.500 millones de pesos por un activo que hoy vale 148 millones de pesos. Entonces, aún así, la patente puede valer 29.8 millones de pesos. Muy bien, pues esta es una breve charla de opciones reales. Espero que les sea de utilidad. Gracias.